hoy en No Te Rindas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, mi gente hermosa, hablamos de la perfección de Dios. Ay, Dios mío, pero espérate, es que la voluntad de Dios a veces como que no me cuadra mucho. No. Siempre tiene que cuadrarte. Ahora, ¿qué sucede? Que la voluntad de Dios, Dios siempre permite una situación en nuestra vida para moldearnos. La voluntad del hombre nunca es moldearse, sino exhibirse. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, tal y como leíamos hace un momentito. Nosotros tenemos formas de saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no es la voluntad de Dios. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte, no te rindas que la victoria, tú tendrás la victoria. No temas a nada, mira, no te rindas mi hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad en Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero dice la palabra que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. La voluntad de Dios versus la voluntad nuestra, la voluntad humana. Ay, no, Wendy, espérate, yo tengo tal voluntad. Bueno, pero esta la sometemos al Señor. Este es el tema que estaremos tratando hoy en este espacio devocional No Te Rindas, el espacio que trae aliento y esperanza a tu vida y que llega de lunes a viernes a través de estos medios con nuestra querida Ami Taveras y una servidora. A todos ustedes bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy tenemos un invitado que estará hablándonos acerca de este tema y nos hará como haciendo reflexionar a ver si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad. Con nosotros en los estudios de este espacio devocional No Te Rindas, el evangelista, músico, líder de jóvenes, Dios mío, un chico inquieto en las cosas del Señor. Amén. Carlos Williams está compartiendo con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Wendy. Es un placer y un honor estar aquí con esa bella audiencia y contigo también en este hermoso día. Sí, soy su hermano y su amigo, Carlos William, para servirle a cada uno de ustedes. Y si este tema está poderoso, poderoso, con este segmento No Te Rindas, es saber importante que la voluntad de Dios siempre que demos un paso adelante. La voluntad de Dios siempre es que no nos rindamos por más difícil que sea el camino. Por eso este hermoso tema. Voluntad del hombre versus voluntad de Dios. Así es. Y nosotros tenemos que enviar un saludo a la iglesia Peniel. Claro, mi iglesia, hermosa iglesia. Amén. Él me dijo, yo no quiero tener problemas, así que toda la gente ve de la iglesia Aleluya. Peniel, un saludo muy especial, y también toda la gente del Concilio Latinoamericano que está disfrutando de este espacio devocional No Te Rindas. Amén. Es un momento maravilloso para orar, presentar al Señor este espacio y también para que en la pausa aproveches e invite a toda tu gente a sintonizarnos. Así que decimos, Señor, gracias. Padre, gracias, que estás en los cielos, qué bueno saber que tú inclinas tu oído en este momento y nos escuchas. Qué bueno, Padre, que dentro de esta oración modelo está el hecho de que nosotros aceptamos tu voluntad. Hacer tu voluntad es lo que mejor nos conviene y hoy estamos dispuestos a que esto suceda. Por lo tanto, te entregamos cada una de nuestras necesidades. Te entregamos, Señor, cada pensamiento. Te entregamos cada decisión que debemos tomar. Te entregamos en este día, Señor, nuestras cargas, esas luchas, Señor, que sabemos no tenemos las fuerzas para seguir hacia adelante. Gracias. Hoy nosotros nos depositamos en tus manos, nos disponemos a descansar, a esperar y a aceptar tu voluntad. Te bendecimos reconociendo que tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta y que fuera de ti, Señor, no hay más nada que buscar. Te damos gracias, úsanos como tu instrumento en el nombre de Jesús. Amén. Así que con esta oración vámonos a una pequeña pausa y dejamos a Marco Sweet y Waleska Morales y este tema bellísimo, Temprano te buscaré. No te rindas por nada, no te rindas porque
de Dios, gente hermosa, hablamos de la perfección de Dios. Ay, Dios mío, pero espérate, es que la voluntad de Dios a veces como que no me cuadra mucho. No. Siempre tiene que cuadrarte. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, tal y como leíamos hace un momentito. Nosotros tenemos formas de saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no es la voluntad de Dios. Hay una voluntad nuestra que muchas veces para nada está alineada a la voluntad de Dios, y por ello siempre escuchamos decir, vamos a alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, que siempre son de bienestar. Así que hoy nosotros debemos entender que la voluntad de Dios siempre es perfecta para nuestras vidas, que nunca va a desear algo negativo, y que independientemente de que hayan procesos y pruebas que lleguen a nosotros, el resultado será mucho mejor. Hoy estamos en este espacio devocional No Te Rindas compartiendo con Carlos Williams, quien es evangelista, líder de jóvenes, es músico, es un chico inquieto y que le ha tocado muchas ocasiones decir, espérate, aunque yo quiero, esta no es la voluntad de Dios. Así mismo. ¿Cuándo determinamos cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad humana? Cuando Dios te habla, nos habla a nosotros. Dios es claro. Por eso me encanta la voz de Dios, porque Dios no te habla en otro idioma que tú no entiendas. Cuando vemos la historia de Jesús, cuando se acerca a Pedro, le habla de qué, de pesca, porque Pedro entiende el tema de la pesca. Cuando Dios nos habla a nosotros, a esta parte de este país, República Dominicana, nos habla en español, para que nosotros entendamos cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. Y un español dominicano. Claro, exactamente. Entonces, cuando Dios te habla, esa palabra te trae confianza y esa palabra te ayuda a seguir adelante. En una ocasión el profeta Jeremías dijo que se cansó de todas las cosas, se sentía desahuciado, pero volvió a esa palabra que Dios le habló, porque la palabra de Dios siempre trae vida. Sí. La palabra de Dios siempre trae confianza. Entonces, cuando a veces las personas te dan una palabra que va muy divorciado de la voluntad de Dios, esa palabra no te trae confianza, te trae confusión. Por eso es que cuando el enemigo habla, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre trae una palabra que te va a confundir y nunca te va a alinear a lo que Dios te dijo. Por eso no es bueno escuchar todas las voces de todas las personas, porque hay personas que te hablan, pero para confundirte. Ahí nos damos cuenta que la voluntad de Dios no está ahí. Sí. Tú sabes que cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de lo que está en las escrituras bíblicas, es una buena señal para saber que no es la voluntad de Dios. Y posiblemente hay personas que están viéndonos en este momento y dicen, mira, la Biblia me dice a mí que no hable mentira. Pero yo, no sé, yo hablo mentira y no quisiera hacerlo, pero lo hago. Y creemos que es el momento de nosotros irnos a las Sagradas Escrituras, a la presencia del Señor y decirle, como dice ese Padre Nuestro, que todos, yo creo que todos no sabemos ese Padre Nuestro, decirle, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y cuando establecemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, la establecemos también en nuestras vidas. Amén. Así que hoy nosotros queremos que con este programa tú puedas identificar cuál es la voluntad del Señor, que a veces hay cositas que nosotros nos vamos sintiendo cómodos, pero no es la voluntad de Dios, y hay, bueno, pues lugares, escenarios que no nos está yendo muy bien y no podemos acomodarnos a ese malestar porque tampoco es la voluntad de Dios. Carlos, nosotros vamos a una pequeña pausa y luego de esta pausa vamos a hacer algunas comparaciones de nuestra cotidianidad, de cuándo es nuestra voluntad y cuándo es la voluntad de Dios. Perfecto. Y así como que vamos aclarando el camino. Ustedes no se muevan, estás en tu espacio devocional, no te rindas. Y llega esta canción bellísima de Génesis Colón, se titula Rompe el Techo. Seguimos con más. Estás en este espacio devocional que sabemos trae aliento, esperanza y respuesta para ti. No te rindas por nada, no te rindas por Somos responsables de esas consecuencias al momento de nosotros irnos en camino a nuestra voluntad, siempre que lo hagamos sin consultar la voluntad del Señor. El mismo Jesús en un momento le dijo, Señor, mi voluntad es que pases de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto. Mira, Señor, yo quiero que me libres de esto. Puede ser la petición que tú y yo hemos hecho en algún momento. Señor, mira, mi voluntad ahora mismo es yo no estar en este lugar, es no pasar por esta situación, es que no me suceda esto o no hacer aquello. Pero dentro de su humildad de reconocer la soberanía del Señor,
el mismo Jesús le dice, pero un momento, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy estamos compartiendo este tema, la voluntad de Dios versus la voluntad humana, y el evangelista, líder de jóvenes y músico Carlos Williams está compartiendo con nosotros este tema aquí en este espacio devocional No Te Rindas. Esa voluntad del Señor que decimos que es agradable y perfecta, pero está la voluntad de nosotros, que a veces es solamente agradable, pero no perfecta. ¿Cuándo sabemos? Fue la pregunta que dejamos antes de la pausa. ¿Cuándo nosotros sabemos, cómo nos damos cuenta cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad del Señor? Amén, Wendy. Dijiste una palabra, que la voluntad de nosotros es agradable, pero a nuestro parecer. Exacto. En mi pensamiento, en el pensamiento de Carlos, la voluntad perfecta de Carlos es yo ser millonario y estar en una isla de la Bahama con una piñita colada. Sí. Pero la voluntad de Dios siempre va más allá de nuestros planes. Sí. Por eso me encanta este versículo bíblico que habla Isaías, que le dice Dios al pueblo a través de su profeta: mis pensamientos van más elevados que vuestro pensamiento. Incluso la voluntad de Dios siempre va más por encima. Un ejemplo, en mi voluntad está yo caminar 3 pasos, pero la voluntad de Dios es caminar 10 pasos. Ahora, ¿qué sucede? Que la voluntad de Dios, Dios siempre permite una situación en nuestra vida para moldearnos. La voluntad del hombre nunca es moldearse, sino exhibirse. En la voluntad de nosotros está yo ser una persona de estatus, una persona reconocida, pero la voluntad de Dios es que yo esté en un lugar para yo formarme. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios te da carácter, Wendy. Sí. La voluntad de nosotros no da ego. La voluntad de Dios es para sanar, la voluntad de nosotros es para dañar. ¿Cómo así, Carlos? Sí, porque la palabra de Dios nos dice que el corazón del hombre va de continuo al mal. Sí. Y la voluntad del hombre, incluso la voluntad del hombre a veces es pisotear al otro para yo ser más grande. Pero la voluntad de Dios es yo ser tu amigo y que crezcamos los dos juntos. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad humana y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios siempre te va a sacar adelante. Siempre te va a dar esa fuerza para seguir adelante. Como decía Wendy, a veces nosotros no nos queremos ni parar de la cama, porque mi voluntad es yo quedarme descansando. Sí. La voluntad mía es ser perezoso y conseguir todas las cosas rápidas. Pero la voluntad de Dios te enseña, te moldea y te capacita para cuando obtengas lo que tú quieres, lo sepas administrar. Administrarlo correctamente y saber que la voluntad de Dios es muy contraria a la voluntad humana. Exacto. No tiene límites. El Señor nos dice, mira, yo tengo planes de bienestar, pero a veces pensamos, pues es de bienestar, déjame sentada, déjame sentado, compláceme en esto, tráeme aquello, pero exacto, en su voluntad está también trabajar esa parte humana, trabajar esos recursos que el Señor ha depositado en ti. En esa voluntad de Dios no está que tú sufras, sino que tú vayas creando como esa fortaleza que exacto, necesitas, esa resistencia ante todo lo que pueda venir. Cuando tú haces ejercicio, el cuerpo te dice, tú estás haciendo un cambio en mí, me está doliendo, o sea, la contracción, la ubicación, todo esto trae un poquito de dolor o de incomodidad. Exacto. ¿Qué sucede? Esto traerá un buen resultado en lo adelante. Esto traerá algo mejor para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Bueno. De igual manera puede ser que hoy tú me digas, pero la voluntad de Dios que yo... No, la voluntad del Señor siempre será agradable y perfecta. E independientemente de lo que estés atravesando en el día de hoy, yo quiero invitarte a que te decidas más a hacer la voluntad de tu papá, de tu Amén. Dios Todopoderoso, del que te ama, que esa voluntad tuya que realmente tiene límites y no va más allá de ese plan divino que Dios tiene en tu vida. Carlos, nos vamos a una pequeña pausa y dejamos a Ingrid Rosario con esta canción bellísima titulada Que se llene tu casa. Recuerda que estás en tu espacio devocional, no te rindas. No te rindas por nada, no te rindas. Tal y como lo dice la palabra de Dios, yo
Entonces los planes que tengo acerca de ustedes son planes de bienestar, son planes para que estén bien. Vamos a ver si nosotros hoy como que enfocamos nuestra mirada, nuestra atención a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos tratando este tema hoy en este espacio devocional No Te Rindas y estamos hablando de la voluntad humana versus la voluntad de Dios. Así es. Para que tú puedas entender un poquitito, mira, cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños, ellos se crean en su mente que pueden hacer muchas cosas, que pueden conducir el vehículo como tú lo conduces, que pueden cargar la carga en libras o kilos que tú cargas. Sin embargo, cuando tú le dices, no puedes hacerlo ahora, no tomes esto, no te sientes ahí, no es mi voluntad en este momento porque no puedes hacerlo, es evitando cosas en lo adelante, es porque todavía no tienes la capacidad para hacerlo. Exacto. Así que no te me desanimes porque hay cosas que no han sucedido. No te me desencantes, por favor, porque es que no, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Amén. Espera en Dios y no antepongas tu voluntad ante la voluntad de Dios, porque no te va a ir bien. ¿De acuerdo? Carlos Williams. Así es, con este tema, la voluntad soberana de nuestro Dios. Wow, Dios mío, Padre, qué poderoso está. Qué palabra. No debemos poner nuestra voluntad antes que la de Dios. Y ¿sabe qué me gusta algo, Wendy, de Dios? Es que Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, su voluntad nos guía hacia el lugar correcto. Sí. Lo bueno de la voluntad de Dios es cuando nos dejamos dirigir por ella, vemos cambios en nosotros. A veces nosotros nos preguntamos por qué yo estoy estancado, por qué estoy en esta situación y no salgo. Y es porque todavía no hemos decidido a estar en la voluntad de Dios. Hay personas, Wendy, que dicen, se han preguntado y dicen, el 2020 estuvo igual hasta el 2023 y estamos en el 2024 y todavía me siento estancado. Es porque no estás en el lugar correcto. Sí. Nunca un abanico puede funcionar en un lugar donde no está hecho para el abanico. Me explico. El abanico se hizo fue para girar, para dar aire. Entonces, si lo ponemos en una caja, solamente va a estar el abanico sin hacer nada, porque no fue hecho para ser guardado. Entonces, a veces nosotros queremos hacer planes y tenemos muchas cosas que hacer, pero no está en los planes de Dios. Sí. Y dice la palabra de Dios que separado de mí nada podéis hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Entonces, dependemos de Él completamente. Exactamente. Los 365 días dependemos de la voluntad de Dios. Entonces, tú que me escuchas, esa bella audiencia que nos está escuchando, salgamos de esa caverna del pensamiento de que solamente tiene que ser como yo quiero. Es como yo quiero, cuando yo quiera y como yo quiera. Y a veces el problema es ese mismo. Y no nos dejamos guiar por Dios, sabiendo que su voluntad es agradable, buena y perfecta para nuestra vida. A veces no lo entendemos en el momento, porque Dios le dijo a Pedro, Dios Hijo, que es Jesucristo, le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás pasando ahora, tú no lo entiendes. Más adelante lo vas a entender. La voluntad de Dios al principio no se entiende, porque a veces cometemos ese error de querer entender a Dios. Sí. Y Dios no se puede entender porque nuestra mentalidad es finita, no nos alcanza. Por eso que dice el versículo aquí, el versículo 9 de Isaías 55 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. El pensamiento de Dios es demasiado elevado y por eso a veces choca con nuestro pensamiento, porque chocamos con una piedra que nos hace entender las cosas como son. Entonces, la voluntad de Dios siempre será buena para nuestra vida, aunque no la entendamos. Pero el hecho no quiere decir que más adelante la vayamos a entender. Esto tiene mucho por donde cortar. Sí, mucha tela. No vamos a entender la voluntad de Dios. Nosotros tenemos tantos ejemplos que pudiera el tuyo o el mío ser un ejemplo de ello.
Fue la voluntad de Dios que José tuviera sueños, que José fuera llevado a Egipto, que José fuera encarcelado. Así es. Y tú dirás, pero espérate, Wendy, espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo tú me dices a mí que la voluntad? Sí, sí, pero un momentito, mira. En el libro de Génesis 37 en lo adelante, tú empiezas a leer y a buscar y entiendes algo muy especial, que hay una voluntad de Dios que es oculta, que es la voluntad soberana. Esa voluntad que tú no puedes ver, que tú no la puedes palpar, pero que está allí. Y esa voluntad fue la que el Señor tuvo, pero no solamente de que José fuera vendido por sus hermanos, de que fuera llevado a Egipto. El Señor les reveló a José el reinado. A mí me encanta eso del Señor, le reveló el reinado, le reveló todas las cosas lindas que podían suceder. Pero hay un proceso que debemos atravesar. Y pudiera ser chocante para nosotros, pero está también dentro de la voluntad del Señor. Así es. Porque dentro de ese proceso vas a vivir situaciones y eventos que te van a servir más adelante cuando ya tengas ese propósito en tus manos. También era la voluntad de Dios que José fuera posicionado en Egipto, que José fuera el instrumento para librar del hambre, no solamente a Egipto, sino también a su pueblo. ¿Qué te queremos decir con esto? No es el proceso. Ese proceso que a veces, si es la voluntad de Dios que yo esté así, en ruina, sufriendo con esta enfermedad, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto es solamente el proceso, pero su voluntad soberana se va a cumplir en tu vida. Amén. Pequeña pausa la que tenemos en este momento, y si hablamos de la voluntad del Señor, le decimos, mira, ¿tú sabes qué? Yo te dejo ganar, yo te dejo ganar. Jesús Adrián Romero llega a este espacio devocional No Te Rindas y esta hermosísima canción. No te rindas por nada, no te rindas Estamos porque en la parte final de este espacio devocional No Te Rindas y estamos hablando de la voluntad del Señor. Nos faltaría un poquito de tiempo para conocer las diferentes áreas de la voluntad del Señor, la voluntad que es oculta, la voluntad que es bajo los decretos que Él establece. Mire, este es el decreto que yo establecí, así las cosas van a suceder, pero también está esa voluntad revelada del Señor. Hay todo lo que es una intención de restauración, de sanidad, de que te levantes, de que entiende que Dios nunca te va a dejar, que Dios no te va a abandonar, que lo que Él ha dicho de ti se va a cumplir por encima de todo. En el libro de Isaías 46:10 hay una cita bella que queremos dejar de antes de pasar a Carlos Williams, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Puesto que Dios es soberano, su voluntad nunca puede ser frustrada. Wow. Entonces, escúchame bien, Él es soberano y su voluntad nunca puede ser frustrada. Sin importar el escenario donde tú te encuentres hoy, lo que te rodea, las realidades que están a tu alrededor, declara y di: la voluntad de mi Padre no puede ser frustrada. Y su voluntad se cumple en mi vida, en mis hijos, en lo que llega a mis manos, en lo que Oye, es que hoy nos tenemos que decidir a confiar y hacer nuestra esta palabra. La voluntad de mi Padre, que es soberano, nunca será frustrada. ¿De acuerdo? Carlos Williams. En verdad, esto está poderoso. Esto está poderoso. Hay demasiada tela por donde cortar. Yo sí le reitero, le digo a toda esa audiencia que nos está escuchando, que antes de dar un paso, escuche la voluntad de Dios. Moisés le dijo en una ocasión a Dios: si tu presencia conmigo no va, yo no me voy a mover. No nos podemos mover. Yo no sé por qué situación esté pasando cada uno de ustedes, pero sí Dios conoce cada una de las situaciones. Lo que le puedo reiterar es: no tomen un paso sin la voluntad de Dios. Hay personas que están hartos de todo, Wendy. Están cansados de su trabajo, cansados del matrimonio, cansados de los hijos. Pero la voluntad de Dios es que te mantenga ahí. Hay una palabra que Dios me dijo hace un tiempo. Me dijo: Carlos, aguanta un poco más. Y la misma palabra que Dios me dijo a mí, se la digo a ustedes: aguanten un poco más. Porque si estás ahí pasando una situación difícil, Dios está contigo. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no le pone carga a nadie que no la pueda llevar. Así que si está pasando por un momento delicado, un momento de enfermedad, un momento de depresión, sépase que Dios está ahí.
Debemos de saber que Dios siempre está ahí y su voluntad siempre será perfecta. Aunque tú no entiendas nada de lo que está pasando en el momento, Dios siempre está ahí. Hay una alabanza que dice, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Tú siempre estás sobrando a mi favor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta, aunque no se pueda entender. Y estas son mis palabras, porque yo lo he vivido. Hay veces que yo he querido salir corriendo, y no tan solo yo creo que hasta la misma Wendy ha querido salir corriendo sí. y decir, no aguanto más, suelto todo y me quiero ir. Pero Dios nos dice, recuérdate que yo no te pongo carga que tú no puedas llevar. Aguanta un poco más. Sé que es difícil, sé que la enfermedad no se aguanta, sé que el proceso no se aguanta, pero esa es la palabra que el Espíritu Santo me dice que te diga. Yo no le pongo a nadie ni más ni menos de lo que pueda soportar. Si estás viviendo una situación de ataque, es porque la victoria viene de camino. Y así es tu victoria, dependiendo cómo sea el ataque. Con esto finalizo. La palabra de Dios registra una historia donde los discípulos están en una barca. Jesús se duerme, se levanta la tempestad. Y muchas veces estamos en la tempestad, pero se nos olvida de que Cristo está en la barca. No sé cuál sea tu tempestad, pero Cristo está en la barca. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo se levantó, reprendió el viento, enmudeció los vientos. ¿Sabe por qué, Wendy? Porque lo que tú callas pueda volver a hacer que hable, pero lo que tú enmudeces nunca vuelve a hablar. Y yo sé que este día Dios va a enmudecer aquellos pensamientos negativos, aquella situación difícil, para que nunca vuelva a hablar. Bueno, la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Dígalo así, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios jamás será frustrada. Queremos hoy animarte a que, aunque quizás te sientas incómodo, como que tú sabes que no, espérate que me siento incómodo, pero que sea tu voluntad y no Amén. la mía. Que sea tu voluntad. La voluntad del Padre desde Amén. el principio fue que Jesús viniera, envió a su Hijo a entregar su vida por ti y por mí. Esa era su voluntad, aunque Él no estuviera de acuerdo con esa voluntad. Porque, o sea, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que dejarla que suceda. Claro. Sin embargo, su palabra es clara. Resucitó al tercer día con Amén. Poder y gloria. Así Ay, es. Dios mío. Con todo su esplendor. Óyeme. O sea, cuando nosotros estamos atravesando un proceso, no queremos la voluntad de Dios, pero el final es lo que cuenta. Y ya Dios estableció bienestar para tu vida, así que descansemos y confiemos. Esa voluntad tuya, quizás de ser infiel, de tomar algo que no es tuyo, de maldecir a alguien, de tomar venganza, esa voluntad que tú tienes de que vas a vivir en amargura, usted me quita eso en este momento y le dice, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Aunque me incomode un poquito, aunque no me sienta como muy, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y vas a ver que vas a tener resultados de bienestar. Nosotros ya estamos en la parte final, queremos conocer un poquito más acerca de Carlos Williams, redes sociales, actividades próximas y todo eso. Bueno, mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, Carlos Williams. En TikTok... Williams, espérame, porque Williams, MS al final. Sí, WLMS. Okay. Williams se escribe. Okay. ¿Entiendes? En TikTok, que ahí lo tengo un poquito cambiado, es Carlos Francis. Ok. Por este de algoritmo, tantas personas que tenían. Sí, tenemos varias actividades. Estamos apoyando el ministerio, la unción de los últimos tiempos, con el pastor y apóstol Yandy Ramírez. Ahora mismo no se encuentra en el país, está en Colombia. El tema de la actividad es alterado por el Espíritu Santo. El mes de noviembre estaremos en la parada de Megacentro, en la Concepción Bona, a partir de las 7 de la noche. Se pueden dar cita, habrá milagros, prodigios, música en vivo, predicadores, y esa cruzada la llevaremos a diferentes provincias, a las cuales son Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, entre otros lugares, y
estamos aquí para servirle a Dios. Qué bueno, pues ya lo saben, oren por este joven, que se sigan levantando más y más jóvenes así como él. Invitarles a todos ustedes a que cada día, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, estén aquí en este canal 6 con este espacio devocional No Te Rindas. 9 de la mañana en Bebeto TV, 6 de la mañana y una retransmisión a las 8 de la noche en Mi TV. Redes sociales, @amitaveras, @devocional No Te Rindas, @canal 6, @Wendy Ciprián y canales de YouTube Devocional No Te Rindas y Ami Taveras Oficial. Recordarte que tal y como dice la palabra en el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley llevo dentro de mí. Esto, vamos a levantarnos y vamos a hacer la voluntad del Señor, aunque en el momento no entendamos por qué ni qué va a pasar en lo adelante. Su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. Les amamos, hasta una próxima, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Una invitación abierta, tenemos que hacer otro programa. Claro que sí. Chévere. Nos vemos pronto. Bye bye. No te rindas por nada, no te rindas porque alguien puede decirte no te rindas que la victoria, tú tendrás la victoria. No temas a nada, mira, no te rindas, mi hermano, no te rindas, levanta tus manos al Señor. No te rindas y verás tus sueños hechos realidad en Dios. No te rindas, mi hermano, no te rindas, debes tener confianza en Él. Verás los cielos abiertos, verás que todo pasa, pero tu fe te sostendrá.